Pues bueno, gente querida, estamos aquí de vuelta en nuestro programa tres damas, tres caballeros. Es un programa muy interesante, si usted nos acaba de sintonizar, no debe de perderse ese programa porque aquí tenemos invitados muy especiales. Y bueno, miren. El sobrino. El sobrino de José Alfredo menos Jiménez. de José Alfredo Jiménez. Sí, pues bueno, vamos a continuar hablando de la historia, que es un tema muy importante pues para toda la sociedad. Y bueno, continuamos, compañeros. Bien, decíamos esta canción en el corte, ¿qué piensan de esa canción? Decías que tu tío era, ¿qué? Muy... Pues Alfredo era un personaje total y completo, en el sentido, vivía su arte, como decía Ruth, hay que hacer lo que te gusta. Exacto. Él era portero de primera división del equipo Marte. Ah, o sea, Sí, no, sí. Yo no sabía, a la Tota Carvajal. Y le piden, un día se enoja por sus constantes escapadas para llevar serenata, canciones y borracheras y demás. Le dice el entrenador, mira Fello, tú decídete o por tus tarugadas o por, pues ser el mejor portero del mundo. Y él se reía, dice, me decidí por mis tarugadas y no me fue mal en la vida, ¿no? Pero sí era muy humano. Apasionado de su apasionado, música. Enamorado de la mujer y del amor, porque se enamoraba de todas. Poeta. Poeta, filósofo, hay 6 libros ya sobre filosofía, incluso se ha dado cátedra en la Universidad de Salamanca, España, sobre sus letras, y sigue brincando fronteras. Y volvemos la historia, es la historia, ¿verdad? La historia de tu tío. Sí, la historia familiar o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? A todos los datos y los comportamientos de familia y las uniones Exacto. Y lógicamente todo lo que uno hace de manera privada desemboca en el cuerpo social, ¿no? Exacto. Eso es evidente. ¿Tú qué piensas? ¿Qué concepto tienes, Ruth, de José Alfredo Jiménez? Pues creo que José Alfredo Jiménez es una figura fundamental para la cultura mexicana en el siglo XX, es uno de los emisarios justo de la mexicanidad, no solo por su música, sino también por su participación en cine, es muy conocido en todo el mundo. Si pensamos nosotros como guanajuatenses en el Festival Internacional Cervantino, cuando vienen algunas agrupaciones, al final nos regalan una canción de José Alfredo. Entonces es parte de nuestra identidad, es fundamental y yo creo que debería inspirar muchos estudios, muchos libros. Claro. Su figura es muy importante y gracias a él también han tenido relevancia espacios como el mismo Dolores Hidalgo, ¿no? Que lo podemos reconocer por ser la cuna de la independencia, obviamente, pero también le da otro carisma y era lo que referíamos un poco en el corte anterior, los espacios, las manifestaciones se van llenando como de historia, ¿no? Podemos tener esta revuelta de la independencia en un momento de la historia de México y más adelante en esta historicidad del municipio, la figura tan importante de este cantautor mexicano, ¿no? Y ¿quién va a ser el siguiente dolorense ilustre que lleva en la mirada otra vez a este espacio, ¿no? Claro. Y todo en torno a la historia. Hoy, gracias a la historia, yo me entero de que era futbolista. Sí, claro. Y además, excelente portero. O sea, no hubiéramos perdido nunca contra ningún equipo si él hubiera sido portero, ¿ah? Bueno, pero vemos aquí, la cara de Felipe dice que sí sabía que era portero. ¿Tú sí sabías, Felipe? Sí, bueno, yo como miles de mexicanos soy fanático de José Alfredo, de su música, y yo sabía que a él le gustaba mucho el fútbol y afortunadamente para nosotros dejó el fútbol y se metió a la música. Digo afortunadamente porque no me lo imagino en otro portero, ámbito, ¿no? Así con su bigote. Definitivamente, él estaba donde tenía que estar y como se comenta, él representa una parte de nuestra cultura como mexicanos. Claro. Las canciones que él compuso, las películas en las que él participó, en fin, toda esa vida bohemia que llevó, bueno, representan ese México de mediados del siglo XX, esa pues afán de nostalgia, de regresar un poco hacia la provincia, hacia la tierra que se ha abandonado, porque, bueno, ahora se vive en las grandes ciudades y, bueno, José Alfredo recordaba a muchos mexicanos eso precisamente, las grandes ciudades en México crecieron a partir de la década de los 50, no se diga en los 60,
y pues crecieron gracias a personas que migraban del campo a la ciudad, ¿no? Y estas personas tenían esa referencia, la referencia a la provincia, al campo, a la nostalgia de lo que han dejado, ¿no? Entonces, por eso sus canciones son en parte también son bellísimas, hermosas, ¿no? Y conocidas internacional. Sí. Vamos a unas llamaditas porque vamos a ir preparando un fragmento de la película Bugambilia. ¿De qué año es, Felipe? Sí, Bugambilia es de 1945. Ok. Si podemos Ahorita verla. vamos a empezar a ver. Solo es la imagen, igual y aquí nuestra especialista Ajá, nos y puede vamos. decir varias cosas sobre. Bueno, sí, la ahorita historia vamos de con las llamadas. Está muy Dolores. interesante el programa. A ver, ese vestido está hermoso, wow. Platícanos, Ruth. Sí, bueno, el siglo XIX en cuestiones de moda nos muestra varias sorpresas interesantes. Si nosotros pensamos en principios de siglo, en el momento en el que está la independencia de México, los vestidos eran muy sencillos y pegados al cuerpo. Y conforme va avanzando el siglo XIX, se van amponando de esta manera. Y esta película justo retrata este momento, en 1850, 1860, más o menos. Sí, sí, sí. Y de eso nos habla este vestido. Finalmente, cuando pensamos en la moda porfiriana, de nuevo el cuerpo es revelado y otra vez las telas están pegadas al cuerpo. Estos vestidos eran muy pesados, tenían hasta más de 8 metros de tela. Wow. Para poder lograr este ampón, se utilizaban unos arneses, aplicaciones de algún fierro, unas Wow. crinolinas pesadísimas, pesadísimas. que requerían la ayuda de varias personas para ser colocadas. De hecho, justo hay una escena, bueno, el director de Bugambilia, por más está decir, es Emilio Fernández. Hay una escena en donde él retrata justamente eso, entra al baño Dolores del Río y comienza a desvestirse porque pues va a tomar un baño, ¿no? Y muestran eso, ¿no? Todos los O sea, tardaban todo lo para que trae, desvestirse. lo que tardaba en desvestirse, esta especie como de Era más alambres, no sé emocionante. cómo llamarlos, que usaban precisamente para lograr que el vestido luciera de esa manera, ¿no? Todo el ritual. Sí. Todo el ritual, porque es efectivamente es Todo un rito ritual. precioso. Y por ejemplo, la fotografía, ¿qué piensas, Enrique? La fotografía es excelente. A mí la película, perdón, a mí la película me encanta. Hay una serie de fotografías de ella, de profesionales pues de la película, y hay una serie de fotografías que hace don Luis Calvillo y Vega, don Mustafa, ok. Luis Calvillo y Valenciana. ¡Wow! Maravillosas, ¡Qué padre! que están en el atrio. Y él era un personaje, él se ponía su chambergo y se ponía su capa española y se ponía a platicar, está platicando con Dolores del Río, incluso actúa. Y aparte, hay escenas esenciales de la película que son impresionantes, ¿no? La subida de los mineros, que por cierto se les incendia una cruz por ir con las teas, la tienen que apagar. Ya Wow. exacto, del Ku Klux Klan. Pero sí es, No, una, imagínense. es una riqueza impresionante la de la fotografía. Bueno, como pueden ver, aquí los tres tienen tema de conversación. O sea que yo creo que va para largo. Y teníamos otro fragmento de la película, Felipe. Felipe. Perdone. Sí, Nos bueno, falta un microfonito. hay que decir que estas fotografías, estos fotogramas son de películas filmadas aquí en Guanajuato. Bueno, las Eso es muy trajimos precisamente, importante. Qué bello. para hablar sobre la importancia de nuestra ciudad. Wow. Y bueno, la siguiente imagen es de 1953, es un fotograma de la película Él, de Luis Buñuel. Y bueno, como pueden ustedes ver, es una fotografía que sugiere el suspenso por completo, ¿no? Es una película interesantísima, es cine de autor, narra la vida de un matrimonio infeliz, es básicamente un análisis del machismo mexicano, el hombre protagonista de esa película, interpretado por Arturo de Córdoba. Sí está un poquito fuerte, ¿verdad? Sí, Yo la vi, maltrata yo dije, "Ay, psicológica mamacita". y físicamente a su esposa, Delia Garcés, Sí, una sí, sí. actriz argentina que vino a México aquí a filmar por aquella época. Y también Y- fue en Guanajuato filmado. En la película, en la historia, ellos vienen de luna de miel a Guanajuato y bueno, eso es pretexto para mostrar la ciudad, ¿no? De hecho, hay
Hay un momento en donde vemos cómo se está construyendo la universidad todavía en esa película. Aparece, Que es súper ¿no? celoso, ¿verdad? Que no la dejan Este hombre es que ni la celosísimo. vean. Yo la vi, está bien fuerte, ¿eh? Así con ganas de... Sin ¿Qué embargo, te pasa, habrá que tipo? Sí, es muy fuerte, sin embargo, bueno, es una película recomendable Real, sí. para todo tipo de público, sobre todo porque nos pone a reflexionar, ¿no? Nos hace reflexionar Exacto. sobre bueno, estas relaciones destructivas, sobre Y el la hombre, sumisión de esa y época. la sumisión que siempre está intentando, bueno, el hombre macho, la sumisión que siempre requiere, ¿no? Por parte de la mujer, y bueno, hoy en día pues, sabemos que eso debe de superarse, ¿no? Claro. Ya no estamos precisamente en el siglo XIX, Sí. y bueno, hay igualdad de género. Muy bien. Y Ruth, ¿cómo ves esa época de moda? Es muy interesante también analizar esta época en cuestiones de moda porque estamos hablando de ya el periodo de la posguerra. Antes de la Primera Guerra Mundial, ya lo decíamos, se cambiaban hasta 7 veces, tenían un montón de accesorios, pero después de la Primera Guerra todo va a cambiar, la ropa se vuelve muy sencilla, ya no se cambian 7 veces al día, ya solamente van a tener una prenda para todo el día, la prenda es práctica y vamos a tener también prendas muy interesantes. En el caso del hombre, este traje que los hace completamente impecables. En el cine mexicano estamos hablando de galanes que aparte de que tenían una belleza física importante, estamos hablando de gente, recuérdame, no sé, el mismo Pedro Infante, este Sí. tipo de masculinidad en el rostro, Jorge Negrete. Negrete, se aunaba a este traje, ¿no? Que nos habla de modernidad, de elegancia y también de una masculinidad muy fina. Y en el caso de las mujeres, siempre vestidas con faldas, estos vestidos zampones, la media con la rayita detrás de la pierna, el taconcito muñeca. Sí, ya era un poquito más tosco. Exactamente, y era ropa que inclusive tenía que llevarse a la iglesia con mucho cuidado. En estos tiempos las mujeres no podían traer los brazos descubiertos en misa y la cabeza tampoco. Entonces se ponía una pequeña mantilla y la ropa muy decente en cuanto a la altura, a media pierna y demás. Y todo esto se va a ver en estas películas de la época de oro de cine mexicano. Wow. Oye, Rudy, ya para esta época, pues evidentemente ya no existen los manuales y todas estas cuestiones que hay que seguir de protocolo y etiqueta, ¿cierto? Los manuales siguen existiendo, Ok. se les siguen enseñando a los niños en la primaria, pero ya no va a ser como en el siglo XIX. Y hay una cosa fundamental, también se les va a enseñar en clases de civismo el comportamiento en sociedad. Se les van a inculcar muchos valores. Es una época de muchos valores también. Ok. Sí, Hay es cosas verdad, que es tienen verdad. continuidades. La ruptura es con ciertas formalidades, pero los valores persisten. Es algo que nos han dicho mucho durante la carrera. Pueden cambiar las manifestaciones externas, pero lo que más tarda en cambiar son los valores. Las ideas tardan en salir. Por ejemplo, ahora las novias siguen utilizando vestidos de novia blancos que en su momento estuvieron relacionados con la idea de la virginidad y se sigue como una tradición el uso de este vestido blanco. Entonces, la respuesta cierto. sería sí. Siguen apareciendo estos manuales de urbanidad, se les retoma en las clases de civismo y ya se hace para toda la sociedad, no solamente para la élite. A todos los niños que van a la primaria conocen este tipo de textos y se les da otros usos en otros momentos. Ok. Sí, fíjate, ahorita me fui a la historia y tengo unos primos hermanos y mi tía se casó por el civil y ya que estaban sus 4 hijos, se casó por la iglesia. Entonces tienen su cuadro con sus 4 hijos y siempre nos decía de chiquita, a ustedes no los querían sus mamás porque a mí sí me invitaron a la boda mis papás y a ustedes no. Y yo decía, ¿por qué no nos invitaste a tu boda, mamá? Pero era por eso, ¿no? O sea, sí es cierto, ya había más libertad, ¿no? De, bueno, me casó de blanco como tradición. Ok, sí, ¿Verdad? cierto. ¿Y qué piensas de esa época? De valores, de esa... Yo siento que hemos caído en una vorágine de tiempo, para empezar, que nos ha modificado muchas cosas. Exactamente, el civismo se ha retomado, pero la partida que nos puso Echeverría, que también hizo muchas cosas buenas, a pesar, o sea, viéndolo como fue, porque imagínense este país sin la CONAPO, ¿cuántos millones de mexicanos seríamos? Pero quita la lengua nacional. Sí, hombre. Y quita el civismo. El civismo. Entonces eso nos va a afectar terriblemente como sociedad.
Sí, qué terrible. O sea, todo tiene Sí, un porqué. Y sí, toda esa época del regreso y de la evocación al campo y de... Por eso el mural de José Alfredo, esa visión de Octavio Campo me encanta, de que está con bardas urbanas y los mariachis son cactus. Sí, qué Sí, padre, sí, ¿verdad? entonces es una mezcla del urbano con La el verdad es rural. que hay que rescatar, y a mí lo que me llama mucho la atención es que esto no lo vemos común, pero si se dan cuenta estamos impregnados, o sea, es salir a la calle y te encuentras un historiador, una historiadora, otro historiador, un Claro, fotógrafo, claro. o sea, Un cronista de barrio. sí, nada más que Sí, no un se reportero. resalta. Yo no sé por qué no se resalta. Es pararse en la universidad y te vas a encontrar un montón de gente que ama los valores, que ama la historia, que Claro. ama lo que hace. Pero estamos en una época donde es todo lo malo. Todo lo malo es de lo que se habla. Por eso es el interés de este programa, de rescatar, bueno, y de demostrar que aquí está, o sea, ellos ni se conocían, es el primer día hoy. Y se caen súper bien, padrísimo, parece que se pusieron de acuerdo para Sí. hablar, ¿verdad? Pero en realidad se planeó así, que fuera sorpresa, y para que usted en casita vea qué fácil es encontrar estos valores, estos tesoros de nuestra gente en Guanajuato y en toda nuestra República Mexicana. Y bueno, vamos rapidísimo con unas llamadas antes de continuar. Tengo una de Berenice, saludos al programa Factor Valor, es un programa súper padre. De Nati, saludos para Nati, de Embajadoras, saludos Sol, Laura Chava, excelente programa. Gracias. Y nos va a ayudar Felipe. Ya va a quedar contratado aquí Saludos también. de parte de Mario, que nos escribe desde el centro. Dice, felicidades al programa Factor Valor. Manda un fuerte saludo a los invitados. Wow, Gracias. muchas gracias. Sí, por acá Leti de la Presa nos dice la historia. Es un tema donde hay que hacer tiempo y retrocederlo para valorarlo. Muchas gracias, Leti de la Presa. Saludos y sí, cierto. Así es, por eso es bueno que veamos estas películas. Empezar a valorar, pero no las vean como una cosa de diversión, que sí es bueno, ¿verdad? Pero métete en ese mundo, métete en esa época. A mí me encanta transportarme con la imaginación a esos autos, a ese respeto a las mamás, a los papás, al maestro, al boticario, o sea, era un respeto padrísimo. El respeto y los valores. Y bueno, yo quería preguntarles también a ustedes. Hace rato, Ruth, tocaste un tema de lo del civismo, las clases de civismo. ¿A partir de qué tiempo se quitaron? La verdad, yo creo que cuando quitaron esas clases, pues sí fue como que algo que pegó pues obviamente en las familias, ¿no? Porque eso nos enseñaba muchísimo y quiero preguntarles a ustedes qué opinan sobre esto. Yo pienso que es un asunto muy grave. Esta materia ha desaparecido paulatinamente en los diferentes grados, puedo pensar en los últimos 5 años. Y es grave por una razón. En las clases de civismo y en las clases de historia, que también podríamos pensar que pueden estar en peligro de extinción, se transmite el conocimiento sobre nuestro pasado y tiene que ver con cuestiones identitarias. Cuando tú le quitas eso a una persona, queda en peligro para aceptar cualquier ideología, para comprar cualquier producto. Lo que sucede en este caso es que de una manera abierta, este tipo de acciones participan en entronizar el capitalismo y en hacer que compremos productos que vienen quién sabe de dónde, que traen sus propias ideas, y perdemos los valores y nuestra identidad como mexicanos. Por eso creo que es importante que regresen este tipo de materias para hacernos personas pensantes, para reconocer nuestro pasado y reflexionar antes de hacer algo o de comprar un producto. Exacto. Fíjate, Ruth, que apenas yo la semana pasada me compré mi canasta. Dije, ya basta de bolsitas. Y entonces la lleno y me voy con mi canasta y me han parado y me dicen, ¿le puedo tomar una fotografía a su canasta? ¿Va a algún evento? Le digo, no, es la comida de mi casa. Porque estamos tan habituados a verte con bolsas y contaminar el ambiente. Qué tan feo. bello que es una canasta y que vaya ahí derramando el cilantro, la espinaca, las acelgas. No, hombre, yo me siento ampona con mi canasta, ¿eh? Y me han tomado fotografías. Entonces, hay que retomar, hay que invitar al público a que deje las bolsas. Vamos a retomar esos valores de ir con tu canasta al mercado, dejar de contaminar. Es padre, ¿no? ¿Qué piensas, Enrique?
Yo siento que es fundamental retomar, ¿Verdad? sí, ya somos una copia de los gringos en muchas cosas. Exacto. Yo podría tener un tanto el pretexto de que mi bisabuela era de Memphis, por un lado, y yo toda la vida me crié con el jazz y con toda la cultura gringa, y yo le admiro a mi madre, porque mi madre nos crió con las dos culturas. Se da Qué tiempo para hacer padre. altar de Viernes de Dolores y Valentine's Day o Thanksgiving Day. Fue muy enriquecedor, pero yo le decía a mi mamá, es muy difícil. Yo que viví las dos culturas, sí, le decía, es muy difícil tener una pata en los chilaquiles y otra en los hot dogs. Ay, Sí. sí. Y no hay como los chilaquiles, la verdad. Sí, la verdad. Y hablando de Tenemos chilaquiles, valores. ya me dio hambre. Vamos a comer, pero a comerciales. No se mueva de ahí. Regresamos en un momentito. Ya me, Ya, verás. Yo tengo una caricatura.